Muy bien, son las 5 de la tarde y es tiempo de que empecemos nuestro conversatorio, un episodio más de este grupo de esta comunidad de conocimiento que llamamos Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un esfuerzo colectivo de todos ustedes y de Zona Segura, un encuentro en donde nos allegamos quienes trabajamos o estamos inquietos o conocemos algo o tenemos alguna experiencia alrededor del mundo de la gestión del riesgo en Iberoamérica. Nos acompañan como cada 8 días una madrina a quien apreciamos muchísimo, que es Isabel Casares San José Martí desde Madrid, quien nos soporta, nos aguanta y nos quiere siempre estos encuentros. Y ya tenemos a nuestra invitada, que es nada más y nada menos que Jimena Correa Agudelo. Jimena es una gran amiga, una colega entrañable a quien respetamos y apreciamos muchísimo y que hace parte del universo de los apasionados, de los riesgólogos, continuólogos y ahora recién, ¿cómo se dirá eso, Jimena? Apasionados de la resiliencia organizacional. Están conectándose ya están aquí Alejandro Pérez, está Andrés Mauricio, está Carlos Andrés Muñoz, Hernán Avendaño Cruz de Fasecolda, también miembro de esta comunidad muy activo, está Nicolás Villamil, está Jorge Jiménez del BASC, del Business Alliance for Secure Commerce, está Santiago García y ahí se van conectando más personas. Nos acompañan, desde luego, como siempre, cuando sus obligaciones lo permiten, nuestro gerente general, Carlos Eduardo Díaz, que quiero, Carlos Eduardo, que le des también la bienvenida a Jimena antes de darle paso a ella. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Jimena, qué gusto volver a tenerte en esta tu casa. De verdad que es muy rico poder compartir. A todos, muchas gracias de nuevo por la confianza, en especial en una tarde de fútbol como hoy, pues se pone a prueba esa fidelidad y esa solidaridad con Zona Segura y con el gusto por esta comunidad de conocimiento. Total, qué rico compartir con ustedes y que disfrutemos todo lo que Jimena, como siempre, nos trae y nos comparte alrededor de su vasta experiencia y de esa generosidad, Jimena, de acompañarnos. Una feliz tarde para todos. Gracias, Carlos. Bueno, yo voy a hacer la presentación de Jimena. Para hacer una presentación de Jimena me podría llevar la hora y media, porque ella tiene no una hoja de vida, sino un libro de vida. Pero para quienes no conocen a Jimena, Jimena es ingeniera de producción, es especialista en gerencia con maestría en gestión de calidad de ambiente y seguridad. Ya eres doctora, todavía no, estás cursando doctorado. Estoy haciendo ya la tesis doctoral, sí. Una tesis doctoral en dirección de proyectos. Ha trabajado por más de 20 años y ella es una mujer muy joven, que empezó muy joven, pero por más de 20 años ha estado en el mundo de la gestión de riesgos, acompañando muchos esfuerzos desde la Asociación Latinoamericana de Administradores de Riesgos, es certificada IRM como nosotros, es profesora de la Universidad de AFID, conferencista invitada de muchas partes y actualmente es vicepresidente de riesgos en XC Consultores y es la directora ejecutiva de Asomutuos. Ay, Dios mío, pues traté de ser lo más corto posible tu presentación. Jimena, saluda mientras se siguen conectando las personas, danos un saludito y empezamos nuestra conversación haciendo claridad sobre varias cosas. Recuerden que esta conversación es de ustedes con Jimena. Yo incluso le mandé a Jimena unas preguntas que las tenemos ahí en el tintero para empezar como la conversación, pero ojalá aprovechen ustedes este espacio con ella para hacerle las preguntas que sean pertinentes. Nosotros vamos a iniciar una conversación, pero ojalá se animen, por favor, ustedes, sino que levanten la manito que tienen ahí al lado derecho de su nombre, levantan la manito y hacemos la conversación.
Esta no va a ser una clase magistral, pero de todos modos tiene algunos conceptos que necesitamos dejar acotados. Jimena, tu saludo. Ok, no, muchas gracias a todos los que presentes. Darles una calurosa bienvenida, que ganemos hoy con la Selección Colombia, eso sí. Y es un reto muy grande estar compitiendo con esa parte preliminar de un partido como el de hoy. Nada, agradecerles nuevamente por estar aquí. Y bueno, yo me atreví a traer unas diapositivas que, como muy bien dices, no es una clase magistral, pero sí es un conversatorio donde nos hacemos preguntas, respuestas, cuestionamientos, bueno, hacia dónde vamos con esta gestión de riesgos financieros para las pymes, cuál es el panorama de las pymes, cuál es ese presente, ese futuro y también, ¿por qué no ese pasado que ha hecho que las pymes no se mantengan y no tengan la sostenibilidad y continuidad que es lo debido para cualquier organización? Porque ¿qué busca una pyme? Rentabilidad, eso sí. Son sin ánimo de pierde, lo que buscamos son ingresos, buscamos rentabilidad, buscamos un crecimiento y como pymes buscamos también ser sostenibles, que perduremos en el tiempo y a su vez buscamos una continuidad de negocio. Y en el contexto que tenemos, pues en este conversatorio, tenemos un contexto aquí muy interesante y es entender un poco lo que es el mundo, lo que es el riesgo financiero para la pyme, de una forma práctica, sencilla, de una forma que no tienen que ser una empresa grande, una entidad financiera para gestionar los riesgos financieros. No necesariamente las entidades financieras son las únicas que deben gestionar sus riesgos financieros. Entonces el mundo hoy nos está invitando a eso, Carlos, y a todos los aquí presentes, nos invita a que gestionemos los riesgos. Y para eso hay un contexto. Hay Yo un te iba a hacer una pregunta alrededor de eso, Jimena, y es, el 98% del tejido empresarial en el mundo, eso no es en Colombia solamente, es en América Latina, en el mundo, y yo me atrevería a decir que en el mundo, incluso en Europa, está configurado a partir de esfuerzos y emprendimientos de personas, así como tú o como nosotros, que en algún momento de nuestras vidas dijimos, nos desempleamos y dijimos, no más, tenemos un conocimiento, tenemos un mercado, podemos tener un servicio o podemos diseñar un producto que tiene unos clientes y que puede esto convertirse en nuestro emprendimiento, en nuestro medio de vida. Si cada día nacen más emprendimientos, todos los días, incluso en medio de la pandemia, ¿cierto? El que se le ocurrió hacer tapabocas. Yo siempre pongo ese ejemplo porque hay mucha gente haciendo o vendiendo tapabocas. Hay mucha gente teniendo cocinas ocultas, por ejemplo, que eso también es un negocio que se desarrolló muchísimo. Yo sé que tu hijo tenía un negocio en ese frente de trabajo, pero tiene. todavía, Es un to- emprendedor, así es. y todavía lo tiene, ¿no? Él ya abrió, Sí, sí, ya abrió, ya abrió. pero continúa con su cocina oculta o ya lo dejó. Bueno, no te he entendido en cuanto a cocina oculta. No, Pues esto uno de dar emprendedor de servicios bares, de ba- bares, restaurantes, todo ese tema de tener, es un emprendimiento domicilios. enfocado al entretenimiento, que lo emprendió antes de pandemia, él trabajó en Bavaria y lo emprendió antes de pandemia. Una vez se retiró de pandemia, dijo, yo voy a emprender un negocio, no sabíamos que venía la pandemia y bueno, con el apoyo emprendió su negocio. Y el emprendimiento es relacionado con entretenimiento, bares, restaurantes, discotecas, y llega Una la cosa, pandemia y es lo que más fue lo que más se afectó en pandemia, esta parte de los bares, restaurantes y entretenimiento en general. pero bueno, llevándolo al ejemplo, muchos son emprendedores o somos emprendedores y, ¿y qué pasa? Que así como se abren miles de empresas, colapsan miles de empresas. Y ahora, con todo esto, pues con mayor razón. Empecemos por ahí. Hablamos de contexto. Sí, bueno, entonces en ese contexto, como tú muy bien lo dices, lo primero es tener muy claro, bueno, qué es lo que voy a emprender,
si voy a ser pues empresario, dueño de una pyme, ese emprendimiento, tener muy claro ese foco, ese sector, conocer muy bien mis productos y servicios como lo mencionas. Y en lo segundo, entender muy bien un flujo de caja, algo tan sencillo como mi flujo de caja, mi punto de equilibrio, mi P&G, toda esa parte financiera vital del negocio, cuál va a ser mi valor agregado, cuál va a ser ese sector. O sea, lo primero es tener muy claro ese contexto, como muy bien lo mencionas, y tener muy claro todo lo que conlleva esto. Porque lo que debemos entender desde el punto de vista de riesgos es tener un pensamiento proactivo, como está esta imagen aquí, evitar problemas. Entonces, si yo hoy monto un emprendimiento, hoy lo monto, tomo la decisión de montar un emprendimiento, pues sé que estoy asumiendo un riesgo alto, ¿cierto? En nuestro entorno. De entrada, el montar el emprendimiento es un riesgo, pero tenemos que trabajar proactivamente y tener esa carta de navegación de cuáles serían los riesgos a los que me enfrento como pyme y a los riesgos financieros, temas relacionados con impuestos, temas relacionados, que lo sabemos muy bien, que eso hay que gestionarlo, hay que cumplirlo, temas relacionados con crédito. En el caso que me comentabas de Sebastián, cuando él emprendió, ¿qué socios voy a tener? ¿Cuáles van a ser mis inversionistas? ¿Cómo va a ser esa inversión? ¿Cómo le va a hacer el ROI, el retorno a la inversión? Entender en ese emprendimiento la TIR, cuál es esa TIR del negocio que yo estoy montando, de ese emprendimiento y mantener actualizada la TIR, toda esa parte de análisis de riesgo. Entonces, en el contexto mismo que tú mencionas, en la región, estas son cifras que salieron del Banco de la República, el 45% de las pymes sobrevive 2 años, sobrevive. Y miren que nos llegó una pandemia y las que sobrevivieron, ¿qué pasó con ellas? Se reinventaron. Lo que decía Carlos, analizaron el riesgo, entendieron el contexto, no se bloquearon, no pararon, siguieron adelante y aplicaron algo que es la resiliencia, que también lo mencionabas, que era reinventarse, que así realmente es transformarse, la resiliencia realmente es transformación. Pero esa transformación que los condujo, en el caso de Sebastián, mi hijo, un bar acabándolo de iniciar, dijo, bueno, voy a vender sangrías a domicilio. Desde el mismo bar, yo no voy a dejar caer el negocio, lo que todos estamos encerrados en la casa a vender sangrías. Lo que vendo en el bar lo voy a vender de forma virtual. Y empezó con la virtualidad a vender a través de las redes, a mantener un bar cerrado durante más de 9 meses, a mantenerlo con unos ingresos permanentes a punta de sangrías y hamburguesas. Y obviamente temas de licores, o sea, cómo vivir el bar desde tu casa si realmente el bar es afuera y nos tienen encerrados. Entonces, esta pyme sobrevivió porque entendió los riesgos. Dijo, listo, tengo riesgos, pero estos riesgos tengo que hacer algo. Analizó los riesgos financieros, que eso es lo que tú me preguntabas. Entonces, en el contexto, Colombia es una porción, el 90% de las empresas del país producen solo el 30% del PIB, ¿cierto? Y emplean más del 65% de la fuerza laboral nacional. O sea que estamos hablando de que las pymes es una porción muy grande, gigantesca, y de acuerdo con los datos compartidos del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, en la región tenemos el 88.4% de las empresas son microempresas y un 9.6% son pequeñas. O sea que pymes, o sea, estamos hablando a nivel global, como lo dices tú, ya extrapolando, lo estamos hablando de un 90% son emprendimientos, son pymes, somos emprendedores como tú, como yo, como varios que pueden estar aquí presentes, que toman la decisión de emprender, así tengamos un trabajo permanente, así tengamos un trabajo también laboral permanente, empleados, empresarios, educadores, ¿cierto? Ya somos como las 5E, estudiantes. Todo esto, entonces, este panorama, pues lo que nos dice es que tenemos que tener muy en cuenta cómo hacer ese comercio, cómo invertir, cómo es la logística, el empleo, todo lo que maneja todo el tema que tú mencionas muy bien para la sostenibilidad, la economía circular. Entonces, bajo tu pregunta, no sé si la respondí. Aquí yo creo que lo más importante es ir hacia una empresa inteligente frente al riesgo, gestionar los riesgos de forma integral. Que si bien por acá se me tomó algo, y esto lo traigo de Deloitte, que es algo muy interesante que viene hace años trabajándose en las empresas, en las grandes empresas,
que vienen trabajando el tema de inteligencia frente al riesgo, es decir, que la gestión sea integrada, que ahí veamos tanto los riesgos como las oportunidades, que no solo nos quedemos mirando el riesgo, sino qué oportunidad tengo. Y acuérdense que el mismo Albert Einstein dice, desde el punto de vista de pensamiento proactivo, es que de las crisis también surgen nuevos escenarios, ¿cierto? Nuevas alternativas. Entonces, también pensar en modo de gestión de riesgo, dónde voy a invertir, cómo voy a invertir, estoy buscando oportunidades, porque somos, como les decía yo, buscando es rentabilidad. Entonces, no sé si a tu pregunta aquí la logramos responder. Total, total. Yo pienso, la pandemia ha dejado al descubierto la fragilidad del manejo económico y el pobre conocimiento de las finanzas, haciendo como una diferenciación entre que la economía es una cosa y las finanzas son otra. Sí, Porque yo puedo, tú lo decías ahorita, tener una contabilidad muy juiciosa, ¿cierto? Debe haber un salto, decían los abuelos, ¿cierto? sí. La contabilidad aquella de las cuentas T, en las que le tocaron a Carlos Díaz, que es contador. El, Debe haber un saldo y unos estados de resultados y todo lo demás, pero eso no es suficiente para mantener un negocio. Eso es orden para un negocio, pero ¿qué nociones básicas debería saber un emprendedor sobre finanzas? Bueno, sí, debe saber leer un balance, ¿cierto? Su informe Claro. de gestión, un balance, el flujo de caja, pero también entender los diferentes riesgos financieros que existen, como el riesgo de liquidez. Es el oxígeno de nuestra empresa, la liquidez. ¿Y qué pasa? Nuestros gerentes, emprendedores, creo que de pronto te ha pasado a ti o a los que emprendemos, pensamos que esos ingresos son nuestros y que no hay que hacer alguna gestión con ellos, ¿cierto? En cuanto a pagar impuestos, en cuanto a reinvertir ese dinero, en cuanto a mirar cómo hacer un crecimiento eh, exponencial, pero también con cordura. Entonces, ahí entender cuál es el riesgo de liquidez. Primero, ¿qué es eso del riesgo de liquidez? ¿Para qué sirve? ¿Cierto? Y cómo administrar bien ese riesgo de liquidez, cómo que el flujo de caja, que es el oxígeno, no se vuelva un tema de bolsillo. De este dinero es mío, entonces como me llega a mí, como yo soy el empresario, el dueño de la pyme, no me voy a ir a viajar con mi familia porque acabo de ganarme un contrato de buen insumo y eso sirve para temas personales. Primero, Yo me acuerdo, eso pasa. yo te interrumpo para no interrumpirte más, una anécdota. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad conversaba con algún dueño de una compañía de vigilancia y él muy orgulloso decía, es que yo tengo una empresa que factura, yo tengo 10.000 millones de pesos de facturación, como si los 10.000 millones de pesos fueran de él, cuando en realidad es un margen muy pequeñito de eso, es de él y a veces que ni de él, sino de los socios. Bueno, en fin, Ahí es tocas un que tema los empresarios importantísimo. tienen ese problema, que la facturación creen que es de ellos y en realidad son de las empresas. Exacto. Sigue que Y ahí esto me tocas un gustó, tema eso de la empresa inteligente. fundamental. Tocas un tema fundamental en la empresa inteligente frente al riesgo, es invitar a la pyme a que sea así, porque así no seamos dueños, pymes, emprendedores, gerente de una pyme, que también puede ser familiar y estoy gerenciando una pyme, hasta gerentes de grandes empresas pueden creer o malinterpretar que ese flujo de dinero no es solo de la empresa, sino también de ellos. Entonces ese flujo, ese flujo de caja hay que cuidarlo y no es el ingreso de los 10.000 millones, ¿cuánto es su EBITDA? Su utilidad antes de impuestos, cuánto es su producto, su servicio, cuánto es ese valor agregado que está dando. El EBITDA hay que calcularlo. Entonces, primero, lo que me preguntas es tener conocimiento en indicadores financieros. ¿Cuáles son mis indicadores financieros claves? Entonces, esos indicadores financieros claves, ¿qué riesgo puedo tener en esos indicadores financieros clave? Entonces, ahí viene el otro tema, que es tener indicadores claves de riesgo, pero entender bien el riesgo, la definición riesgo. Ahora, lo que buscamos en una pyme es evitar pérdidas, ¿cierto? Evitar pérdidas. Entonces, en esa evitar pérdidas hay que gestionar el riesgo, reducir costos. Creemos que
gestionar el riesgo es una inversión muy alta, es de alto costo y no, me sale muy costosa esta gestión de riesgo, que esto lo miran como un gasto, cuando realmente lo que estamos haciendo es evitarle una pérdida a la organización, ¿cierto? Cuando ya llega el evento y se materializa, ahí sí se dan cuenta de, wow, la pérdida máxima probable es lo que me pudo haber evitado si tenía un buen seguro, una buena transferencia, una buena gestión del riesgo. Muchas veces uno ve a las pymes, no, pues si se daña la caldera, compramos otra caldera, como si fuera a la vuelta de la esquina comprar una caldera. Si se daña la planta eléctrica, pues no, pues esperamos hasta que se recomponga. O no, ni siquiera tienen planta eléctrica, empezando por ahí. Si hay una suspensión de energía, pues esperamos a que se recomponga. Y bueno, ¿y cuánto es tu pérdida máxima probable? ¿Cuánto puedes vivir tú sin los ingresos? ¿Cuánto puedes mantener tú tu gestión del día a día para asegurar los ingresos, que es lo más importante? Por ahí decimos asegurar la papita, ¿cierto? Entonces, esto tiene que estar muy efectivo en la toma de decisiones, debe ser asertividad en las inversiones, donde invierto, es un crecimiento, una mejora continua en el desempeño ayuda a esto, la cultura de riesgo fundamental en todos los vínculos y mantener un vínculo de crecimiento, riesgo y retorno a la inversión. Entonces, ahí necesitamos datos financieros. Ahí lo que tú me preguntabas, el emprendedor, el gerente de una pyme, debe saber leer muy bien los indicadores financieros, pero ir más allá de los indicadores financieros, ir más allá. Esos indicadores financieros, ir más allá es ese flujo de caja, empecemos a modelarlo, prospectiva, escenario optimista, ¿cierto? El escenario negativo, si estos riesgos se materializan porque no estamos exentos de riesgo las pymes, y en un escenario conservador. Entonces, hacer un análisis prospectivo para poder mejorar la gestión del capital, ser resiliente ante eventos de pérdida. Hay una responsabilidad social muy alta que es los empleos. Veíamos en los indicadores, estamos viendo que aproximadamente un 65-70% es el empleo a nivel global del emprendimiento, de las pymes. Entonces, tienen que ser resilientes ante eventos de pérdida. Y esto implica algo muy importante que la pyme adolece, es la informalidad. Es decir, adolece, ¿qué quiere decir? Lo que más le pasa a la pyme es la informalidad. Entonces, ¿qué implica una gestión de riesgo inteligente? Formalizar sus procesos para que esos indicadores financieros sean sanos. Porque hoy no tengo, no sé, la formalidad de la seguridad social, la formalidad del pago de impuestos, la formalidad de un cumplimiento legal mínimo por tener, en el caso que hablábamos, pyme, bares, tienen que tener unas condiciones mínimas para operar. En el caso que hablábamos de servicios, hay unas condiciones mínimas para operar. ¿Cuál es la ley que te exige? Ley que tengo, riesgo que tengo. Y muchas de esas leyes tienen que ver con los riesgos financieros que estamos viendo. No sé si Dale, hay... mira, una cosita chiquita. Me aprovecho eso que estoy diciendo para contarles que esto que acabas de hablar, de los riesgos de la informalidad, nos va a acompañar el 18 de noviembre, esto es una noticia fresquita, el 18 de noviembre, Manuel Guillermo Méndez, un empresario muy reconocido a nivel país, que se ha metido en el tema de la formalización de las pymes. Nos va a acompañar en conversatorios el 18 de noviembre. Sigue. Excelente. Ahí estás gestionando riesgo financiero perfectamente. Porque riesgo financiero, si bien son los que tienen que ver, que lo vamos a ver, liquidez, mercado, crédito, un riesgo operativo que se materialice te afecta a las finanzas, te los afecta. Y tú lo que necesitas es tener un buen gobierno dentro de la pyme, lo básico, lo simple, para tener un mejor desempeño, cumplir con lo legal, acostarse tranquilo en la almohada, tener una almohada de plumas, porque estoy cumpliendo con toda la normatividad que me rige, y poder asumir riesgos, porque es que aquí el riesgo no es malo. También es importante entender eso, el riesgo no es malo, el riesgo bien analizado, bien calculado, con una empresa inteligente frente al riesgo, el riesgo es buenísimo. Te da antes la oportunidad más de ganar, de seguir adelante. El riesgo no puede ser catalogado como malo en su definición, no está la palabra de que sea malo. Entonces, ahí lo que estamos mencionando de la formalidad se hace sentido, y ya que vienes con esa charla, se hace sentido cada vez formalizar más nuestras pymes. Eso apunta a la gestión de riesgo.
En el proceso, más allá de este escenario de tener que los riesgos, que calificar la probabilidad por el impacto, lo más importante es que nuestra pyme sepa su apetito de riesgo. Su apetito de riesgo, ¿cómo lo sabe? Definiendo, conociendo muy bien su flujo de caja, sus proyecciones, su presupuesto, ¿cierto? Haciendo un balance de qué proyecciones va a tener, y ese presupuesto que hace anual, ojalá 3 años, 5 años, pero al menos si lo puede hacer al próximo año, pues define ese apetito, esa tolerancia, esa capacidad de riesgo financieramente que puede tolerar la pyme. Entonces aquí obedece la palabra apetito, y quiero mostrar esta figura porque estos son los riesgos empresariales de cualquier empresa, grande, mediana, pequeña, más pequeña. ¿Qué pasa? Tenemos aquí un riesgo financiero, pero si los riesgos del entorno, la naturaleza se materializan, me afecta lo operacional, me afecta lo estratégico que tenga la organización y a su vez lo financiero. Ejemplo, riesgo de la naturaleza, aquí está, pandemia. Me afectó mis operaciones, volvamos al caso del bar, afectó las operaciones del bar, un bar que genera más de 60 empleos, como grupo de empresas, los afectó 60 empleos, operaciones que se afectaron, afectó a los proveedores, sí, afectó toda una cadena de suministro, operacionalmente se afectó. La estrategia de ese bar que se creó como un emprendimiento, una pyme, ¿se vio afectada su estrategia? Clarísimo. Ahora, ¿eso estaba en los escenarios de riesgo? Probablemente no, porque desconocemos los riesgos financieros y al final todo nos lleva a este que vemos en azul claro, a los riesgos financieros. Entonces, una gestión de riesgo financiero para pymes es entender esto, que hay un riesgo de crédito, me estoy endeudando, tengo deuda. ¿Cómo voy a administrar la deuda? ¿Cierto? ¿Cómo voy a administrar eso? Tengo flujo de caja, listo, como el oxígeno, no tener los huevos en la misma canasta, cómo hago mi portafolio de inversiones diversificado, cómo ese riesgo de liquidez lo administro y lo gestiono y no que se me vuelva un dinero de bolsillo, o sea, esas cajas menores. El riesgo de mercado, cómo me está afectando a mí las tasas, ¿cierto? Todas las tasas de interés, todo lo que tiene que ver con las variables macroeconómicas, los commodities. Y resulta que aunque el riesgo operativo no es un riesgo financiero y el riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo no es financiero, estos dos se me materializan y como les mostré anteriormente, se me afecta la liquidez, se me afecta lo financiero, se me afecta el mercado, se me afectan efecto dominó. Entonces al final los riesgos son una interacción entre sí. Hace muchos años lo primero que se administraba en todas las organizaciones era el riesgo financiero. Ese era el primero, riesgo financiero. Y al que siempre oíamos era al contador o al gerente de finanzas o al experto en finanzas diciéndome no, no invierta allí, no ponga allí, cuidado con esto, cuidado con aquello, diciéndonos como unas señales de alerta, porque él tenía en su mente el presupuesto, lo que estaba ingresando, lo que estaba saliendo, y al principio le prestábamos más atención a lo financiero. Han venido otros que ya nos dimos cuenta que el operativo igual me afecta a lo financiero. Entonces ese es el contexto. Yo no sé si Carlos ahí tienes otra pregunta adicional, porque aquí me interesa esto que acabo de les voy a mostrar, es que aquí es donde entra el riesgo financiero. Los riesgos financieros son fascinantes, es porque es el riesgo que me da oportunidad. Si uno habla de riesgo, uno siempre lo ve como amenaza, pero resulta que el riesgo es una oportunidad. El mundo hoy está lleno de oportunidades e intentar aprovecharlas implica riesgos. Y por eso, para hablar de riesgos financieros en pymes, quería hablar de la definición de riesgo. Es que el riesgo no es solo el evento de pérdida y estamos enfocándonos solo a la pérdida, a lo malo, a lo negativo, a la amenaza, a la debilidad. Ya, eso no es solamente, es la oportunidad, es la fortaleza que tiene una pyme, qué fortalezas tiene, qué oportunidades puede tener. Y ahí es donde emprendemos. ¿De dónde sale una pyme? De una idea de negocio, de un emprendimiento, de asumir un riesgo. Un riesgo, me puede ir bien como me puede ir mal. Entonces resulta que cuando hablamos de riesgos hay muchas definiciones, pero yo me quiero ir a la definición de riesgo financiero. Yo tengo riesgos por el entorno, por la misma empresa que me genera, por la tecnología, materiales, hombres, por estratégicos operacionales, por el nivel de gestión, si los transfiero, si los trato, por las consecuencias.
Entonces, resulta que el riesgo puro es la amenaza, es el que me da la opción de pérdida. El riesgo realmente financiero, ¿qué me puede decir? Está el cierto que tarde o temprano se va a pasar, pero cuando hablo del especulativo, aquí es donde entran los riesgos financieros, que es el visto como una oportunidad. Tú tenías otra pregunta ahí al respecto. Entonces, el lanzamiento de un nuevo producto es un riesgo como oportunidad. La incursión en un nuevo mercado es un riesgo como oportunidad. O invertir hoy en títulos de renta variable, renta fija, ¿qué vas a invertir? Es una oportunidad. Y obviamente a mayor el riesgo, a mayor ese apetito de riesgo, mayor pueda tener ese ingreso. Cambio de una preferencia de clientes puede ser una oportunidad. Las leyes son oportunidades. Y aquí es donde los riesgos vistos como ingreso son los positivos. Un riesgo estratégico es positivo, es legal, siempre y cuando me beneficie la ley. Un ambiental también tiene temas positivos. Y estos tres son los financieros. Y ahí es donde es importante entender esos riesgos financieros, Carlos, para la Mira, no, yo no quiero interrumpirte porque tenerte aquí es todo un privilegio y tú con esa claridad con que lo expones, pues ni se diga. No, yo quería simplemente acotar una cosita y es cuando nosotros en Zona Segura hablamos de gestión de oportunidades, nos estamos volviendo como paladines, apóstoles de, venga, hablemos de oportunidades, porque hay que mirar los dos lados de la moneda. Y tú lo dijiste ahorita, una pyme es un emprendimiento y es una idea de negocio. Así es. Entonces, muchos empresarios o emprendedores ven una idea de negocio, pero no la modelan adecuadamente. Nosotros lo que hicimos fue hacer un modelo de Katzenbach que en algún momento los compartimos, están en el blog de Zona Segura, un conversatorio que tuvimos sobre gestión de oportunidades, y ahí les mostramos el modelo de gestión de oportunidades para poder equilibrar esa balanza entre esto que es riesgo que pareciera tener un tono negativo, pero que en realidad es la masa madre con la que se hace ese pan exquisito que se llama, que no es dañino, que se llama oportunidad. Pero era simplemente eso. Qué Dale. bien. Carlos, muy bien, gracias ahí por ese aporte, porque a un gerente le perdonan todo, un emprendedor, un dueño de una pyme, todo, menos desconocer sus riesgos, ¿cierto? Y estar mal asegurado. Y para eso tiene que entender qué es eso de riesgo de liquidez. Cuando tú empiezas a estudiar esto y a entenderlo como un gerente, como propuesta, ya empieza a ver cómo lo trata, cómo trata este riesgo, cómo evita un riesgo de liquidez en este caso, cómo un gerente evita esa pérdida derivada por la falta de caja, ¿cierto? También si yo tengo exceso de liquidez, que también es importantísimo entenderlo, ¿qué voy a hacer con ese exceso? Tampoco, digamos, tener esa falta me va a generar inhabilidad para obtener financiación, me va a generar inhabilidad para operar, tengo riesgo de pérdida económicas, ¿cierto? Por asegurar una caja, pero si yo también tengo exceso de liquidez, también lo debo administrar. Es momento de reinvertir, en qué voy a invertir, cómo voy a crecer. Y para eso hay muchas herramientas que son una simulación de Monte Carlo, que es una técnica estadística de análisis de estrés de variabilidad. Para eso está el VAR, el valor en riesgo, que ese valor en riesgo es excelente, es de los mejores métodos que tú como gerente de una pyme lo puedes usar y le puedes poner los escenarios y hacer las 10.000 iteraciones para que esto te analice tu riesgo de liquidez bajo varios escenarios y estresas el sistema y ya sabes qué decisión tomar. Entonces, ahí hay recomendaciones de técnicas de valoración de riesgo, que la misma ISO 31010 de la norma ISO nos trae. ¿Y cuáles son? Las que les acabo de mencionar. Una simulación de Monte Carlo, el valor en riesgo. También podemos usar Markov, Corbatín. Son análisis de riesgos cuantitativos que te van a dar el escenario de tu apetito y te van a dar el escenario de la toma de decisiones. Porque lo que hay que cuidar, eso sí, por eso empecé con este riesgo, es nuestro flujo de caja, el oxígeno. El oxígeno, porque si estoy sin oxígeno, mi empresa entonces no puede mantenerse, la sostenibilidad se ve adversa y hay unos pagos forzosos, mi nómina.
¿cierto? Mis proveedores. Entonces hay unos pagos que sí o sí hay que hacer, los impuestos, todo el tema de seguridad social. Entonces, ¿cómo haces para mirar cuál es realmente tu EBITDA, cuál es tu utilidad antes de impuestos, cuál realmente es ese escenario de liquidez? Y para eso hay muchos, muchos escenarios. ¿Y a qué voy yo, Carlos? Yo veía por aquí hay otra pregunta que me decían que eso solo las grandes empresas es que tienen estos análisis. Es más, ¿sabes qué me dicen? Que esto solo es para los bancos, que aplicar por ley análisis de riesgo financiero es solamente para el sector financiero. Y no es así. No, Carlos, no solamente las empresas grandes son las que deben aplicar eso, ni siquiera solo el sistema financiero. Aunque la ley lo exige a estas empresas, digámoslo así, a estos sectores, nosotros como pyme tenemos la obligación de gestionar este riesgo. Así la ley hoy no nos diga gestione ese riesgo, no nos lo exija. Sí se lo exige al sector financiero, ¿cierto? Y a empresas que cotizan en bolsa. Pero aquí lo básico, lo mínimo, lo sencillo y simple es cuál es mi flujo de caja, cuáles son mis presupuestos y proyecciones, y ponga esto a rodar en un análisis de riesgo, en un Excel, y entender estos valores que te acabo de comentar. Esos modelos existen, son prácticos, son sencillos. Es que este gerente aprenda de lo que es riesgo y qué es eso de riesgo financiero. Porque yo puedo tener riesgos de liquidez, como te decía, por activos líquidos, entender cuáles son esos rubros, qué son títulos negociables, porque inventario es un riesgo de liquidez, en mis inventarios, mis cuentas por cobrar, la propiedad, la planta, el equipo, todo esto me puede generar un riesgo de liquidez y entre otras más. Y ya pensando en otros riesgos financieros está el de mercado. Hoy sí que nos afecta la tasa de cambio, el tipo de cambio, cómo está el dólar hoy. Carlos, ¿cuántas organizaciones hoy no dicen, este dólar sigue subiendo y me sigue afectando? ¿Cierto? O si llegase a bajar, ¿cómo va a estar ese análisis? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo importante de entender el riesgo? Es cómo lo voy a tratar, cómo lo voy a gestionar. Y muchas veces nuestros gerentes de pymes no tienen ese conocimiento, buscan el conocimiento en un contador y el contador muy bien hace su labor de gestionar la contabilidad, pero no hay una labor más allá de gestionar la contabilidad. No Ese sé. es un lío grande porque, y yo creo que ese es el mayor llamado de atención que nosotros desde riesgos tenemos que seguir dándole la campana y a la campana y a la campana hasta que alguien nos escuche, porque no podemos cejar tampoco nuestro esfuerzo en eso, porque, porque en realidad el emprendedor cree que con la contabilidad es suficiente y esto no es así, no es así. La pandemia nos está dando muy buenas lecciones al respecto. Y esto de Sí, los mercados, pues ni se diga. no, es que tasas de crecimiento, inflación, dónde tener mi dinero seguro, como les contaba, hay que tener estrategias. ¿Qué es lo bonito de los riesgos? Es que sí, las cosas sí pasan, sabemos ya, la pandemia nos demostró que es que no es que pasaría así, no, las cosas pasan, pero ¿cómo pasan? Los riesgos te dan herramientas para mitigarlas. A veces tú te bloqueas, Carlos. ¿Cuántas organizaciones no se bloquean? No, ya el crédito me lo frenaron, el flujo de caja está mal, no sé qué hacer, no, todo lo puse en este mismo banco y este banco se afectó. Pero resulta que si gestionaras el riesgo, todo eso lo evitarías. Por eso mi frase al principio, evitar. O sea, no es solo solucionar problemas, es evitémoslos. Entonces, si tuviéramos esa noción básica de qué tratamiento le doy a un riesgo de mercado, qué opciones hay para tasas de interés, qué opciones hay para tipos de cambio, qué opciones hay, entonces ahí yo ya tengo como la noción, ¿cierto? Y esas cosas ya me ayudan a tomar decisiones, porque ¿para qué yo gestiono un riesgo? Para tomar decisiones. ¿Qué hago? Si hay un tema al corto, mediano plazo, ¿cómo voy a hacer los instrumentos de crédito? El tema no es no tener tasas de interés, no dejar entonces de vender, no, el tema es vender, pero vender de una forma que pueda asegurar estos riesgos. Y de riesgos tenemos varios. Yo igual te voy a dejar esta presentación para que pues se las puedas entregar a todos los que
forman parte de toda esta comunidad, que esto pues es tomado de la gestión del riesgo. Y el otro último, que es otro riesgo financiero, Carlos, es el que pues más, digamos, nos puede estar afectando, que es el de crédito, ¿cierto? Una entidad incurre en pérdidas y se disminuye el valor de sus activos como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla con sus obligaciones. Se presta dinero, entonces las pymes requieren dinero, requieren prestar con entidades financieras, pero ¿cuál es la tasa? ¿Cómo está esa tasa? ¿Cómo previenes ese riesgo de crédito? Mira que no solo los bancos tienen estos riesgos, mira que una pyme perfectamente, y si hablamos de una pyme que vende empanadas, que como ahí dicen que para montar un negocio, el de empanadas es uno de los que más puede generar una buena rentabilidad, pero tiene sus riesgos, como todos. Y ahí también tendrá que prestar para tener el establecimiento, tendrá que endeudarse para poder vender las empanadas y ese riesgo de crédito lo tiene que administrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se presta por muchas razones, ¿cierto? En lo personal, en todos los sentidos. Pero ¿cuál es el problema del riesgo de crédito? Que se incumple el contrato por falta de solvencia. Entonces, si hay un flujo de caja que se aporreó por pandemia, el riesgo de mercado se incrementó, se me subieron estos riesgos de mercado, pues resulta que el crédito no te lo voy a poder pagar, ¿cierto? Entonces ahí es donde los que tenían pymes, los arrendadores le dijeron, bueno, porque la ley lo permitió, la ley nos ayudó, le vamos a perdonar el arriendo durante estos meses por la situación que estamos, luego de eso le bajo un poco el arriendo y empieza a tener otra vez flujo de caja, oxígeno, 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 y empieza a tener solvencia y empieza a cumplir sus obligaciones. Pero para cumplir las obligaciones, lo primero es el primer riesgo que vimos, la liquidez, ese riesgo del flujo de caja. Pero para cada uno de estos hay que entender qué es lo importante, Carlos, y yo creo que tú tenías otra pregunta por ahí, es entender qué tratamiento se le da a cada uno de estos riesgos, qué alternativas de mitigación yo puedo tener en estos riesgos, ¿cierto? Jimena, en un modelo de riesgos en donde estamos tan proclives a tener la matriz de riesgo, ¿cierto? Entonces, hacemos la identificación, hacemos el análisis, hacemos la evaluación, llegamos a la matriz de riesgo, sácala por donde quiera sacarla, con el modelo que quiera sacarle, pero de ahí en adelante, ¿qué es cómo hacerlo? Porque es que a nosotros nos dicen lo que tú dijiste ahora, y es, claro, los riesgos financieros son para las empresas grandes, ¿no? Los riesgos financieros son hasta para el puesto de empanadas, Así es. en su debida proporción, obviamente. Pero, ¿cómo pasar en ese ciclo PHVA de gestión, cómo pasar de la planificación del riesgo a hacer riesgo? O sea, esa operatividad del riesgo financiero. A una señora que tiene el puesto de empanadas, ¿cómo le decimos, venga, usted tiene que tener un flujo de caja? Listo. Esa ya es un tip. Ese ya es un tip. Primero explíquele eso, ingresos, Pero así es. expliquémosle a esa señora, listo. Ajá, Después de que tenga el flujo de caja, ahí hay más cosas que hacer. sí. Porque tristemente, ahí está la perdurabilidad del negocio. Así es. Hay que meterle unas variables en ese flujo de caja con esos indicadores financieros que estábamos hablando, donde entienda esa vendedora de empanadas que su negocio va a tener sí unos ingresos, va a tener unos egresos, va a tener unos pasivos, va a ir generando unos activos y un patrimonio, el balance, ¿cierto? Contabilidad básica, coquito, cada uno de esos rubros, ¿qué significa? Entonces ahí le toca a uno casi que educarla en finanzas para no financieros, porque la señora que montó su negocio de empanadas, pues digamos, no tiene estos conocimientos y como no tiene los conocimientos, enseñarle lo que es las finanzas, enseñarle qué es financieramente qué requiere. Luego de financieramente qué requiere, enseñarle desde el punto de vista legal qué tiene que tener como cumplimiento legal y también darle alternativas de cuál es la mejor opción para usted en cuanto a riesgo de crédito, mercado y liquidez. Pero a eso, poquito hay que enseñárselo con 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, una tabla,
Empecemos, si sabe, digamos, manejar ese Excel, entonces, o a mano, en un libro, como lo hacían antes los contadores, en el libro mayor, como lo hacen hoy también, o mostrarle como de forma muy didáctica a ella, usted tiene estos riesgos a los que puede estar expuesto y le puede llegar a pasar esto desde el punto de vista de pérdidas, ¿cierto? Desde el punto de vista de su flujo de caja. Ahí sería una labor social gigantesca, Carlos, porque creo que lo que más adolecemos en ese 90% es en conocimientos financieros. No solamente para nuestro mismo gerente de pyme, el dueño de la empresa que vende empanadas, para el machetico, como hay aquí varios negocios así, no solo para ese gerente de esa empresa, sino para nuestros empleados, que ahí es donde no ahorramos. Entonces, ¿qué es ahorrar? ¿Qué es invertir? ¿Qué es pensar en futuro? ¿Qué es no solo pensar en el presente? Sí me hago entender. O sea, ahí hay una labor social que apunta a la sostenibilidad, que esto es lo bonito de entender las finanzas. Todos en algún momento de la vida, por un desconocimiento, nos hemos visto enfrascados en un riesgo como estos. Entonces, esa experiencia, ese trasegar, ese ya lo tiene la teoría, pero la teoría hay que llevarla a la práctica, porque dicho al hecho, pues es difícil interpretarlo. Y es lo que te digo, hay que cuidar esos ingresos, asegurar muy bien los ingresos, pero cuidar bien ese flujo de caja. A veces hay negocios que creen que están siendo rentables y no lo están siendo. Cuando analizamos los riesgos, no hay rentabilidad. Sí, ahí hay un tema bien especial. Eh, yo quiero resaltar que hay un proyecto que ya llevan varios años ejecutado de la Federación Nacional de Comerciantes y la FENALCO Antioquia. Sí, Tiene un programa que se llama Gestiono el riesgo, fortalezco mi negocio, que si bien nació a partir del tema de la gestión de riesgos de desastres, sí, y cómo la gestión de riesgos de desastres afecta la continuidad de negocio. sí, En la mitad de ese continuo entre el emprendimiento y el desastre, por estar esta tienda, este abasto, esta ferretería, esta peluquería, esta carnicería, este preescolar pequeñito, estos mini negocios que giran alrededor del ecosistema económico de nuestros barrios en América Latina. En esa experiencia en Medellín, eh, se enfrentaron a esta realidad, ¿cierto? Y sí que es es. la que tú estás mostrándonos hoy. Y es, venga, no solamente es la avenida torrencial y no solamente el deslizamiento de tierra y no es solamente la catástrofe natural o no solamente eso lo que nos lleva a problemas de continuidad de negocio. Claro. Un tema de continuidad de De, negocio. de mala Es, administración, Carlos, solamente una mala administración ya nos lleva a esto. Solamente tener una mala administración, lo que acabas de decir, no tiene que ser un desastre, una inadecuada administración. ¿Por qué nos están diciendo que el 45% de las empresas en 2 años ya desaparecen? Las pymes, se crean muchas, pero desaparecen en 2 años. ¿Qué está pasando allí? No es un desastre lo que acabas de mencionar, es la administración. y que el gerente es un desastre. No el gerente, no veamos al gerente como desastre. Su desconocimiento en estos temas, y ahí es donde te digo, ¿por qué la superfinanciera, las entidades financieras les dice que a sus clientes les enseñe educación financiera? Porque gastamos más de lo que ganamos. Porque gastamos más de lo que ganamos. Porque eso también pasa con el gerente de una pyme. Ve que puede invertir con lo que le debe pagar a los proveedores. Eso no está bien. Son conceptos básicos. Entonces, yo voy a invertir con el pago de los proveedores. Entonces, debe ser formar parte de la gestión de riesgo del día a día, gestionar este riesgo como convicción, disciplina para mejorar el desempeño. Voy a quitar ya la presentación porque ya, digamos, podemos ya entablar más cercanía, porque aquí también el mensaje es, si yo realmente gestiono bien mis riesgos, me puedo arriesgar, Mira, aquí hay unas frases muy buenas, es, imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien. Pero ¿por qué te estás arriesgando y por qué todo sale bien? Porque mediste el riesgo, lo mides, ¿cierto? Porque lo gestionas, porque lo entiendes. Y por eso es bueno prepararse, porque así no suceda,
y si llegase a suceder, pues yo no estoy preparado. Entonces ahí como la importancia de gestionar los riesgos. ¿Cómo dejo de presentar acá? Te pongo en primer plano. Ah, ok, Pongo en ok. primer plano. Pero como pues ya la presentación se acabó. Las dejas de compartir. Sí, pero no me está dejando el dejar de compartir, o sea, no me está mostrando extraño. Vamos a ver qué hago acá. Listo, ahora sí. Ahora sí lo logré. Ok. Bueno, Entonces, mira, pues aquí hay un grupo todavía de gente que yo sé que están estamos que se van para el partido, pero próximos. de todos modos aprovechemos la presencia de Jimena. Yo te quiero lanzar la primera pregunta y quiero animarlos a ustedes, a Jorge, a Marcelo, a Nicolás, a Andrei, a que le haga preguntas a Jimena. Pero yo le voy a lanzar la primera. Hay una realidad económica en este momento, especialmente en Colombia, que nosotros lo vemos cerca, pero pues igual está sucediendo en toda América Latina, según he estado escuchando, que por el afán mismo de la reactivación económica, los estados, primero los estados y luego las personas, estamos gastando más Así es. sin pensar en las consecuencias de un mayor endeudamiento. Esto crea un panorama que huele, es como cuando eh, uno tiene un pan encima de una hornilla, si tú no lo cuidas bien, en algún momento se va a quemar y ya Así es. empieza a oler a quemado, empieza a oler a quemado. Empieza a oler a que ya subieron las tasas de interés, el Banco de la República dijo ya suban las tasas de interés y entonces empieza esto a tener unos indicadores que podría significar una recesión sin querer ser un ave de mal agüero. Sí, Encima de eso viene un cambio de gobierno, indefectiblemente, de donde sea y como sea, vamos a tener un cambio de gobierno, eso también frena la economía. Es natural en todos los países que tienen esos relevos. Entonces, esas dos condiciones eh, nos llaman la atención. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú, como riesgóloga, tú experta, tú que estás en temas de mutualidad? ¿Cómo lo ves? yo lo veo que los estados tienen que protegernos más, por lo que acabas de mencionar. Si no sacan, lamentablemente la normatividad es la que ayuda a protección, a protegernos más en el tema de endeudamiento que mencionas, porque si extrapolamos el tema, los pequeños, si un país está endeudando, los pequeños siguen endeudándose, gastando más de lo que pueden, ¿cierto? Puede ingresarse. Entonces ahí requerimos protección también del Estado con leyes y normas donde nos pueda monitorear y mejorar el desempeño financiero. Eso es una parte porque el tema de las leyes ayudan a protegernos, ¿cierto? Como verle el espíritu de la ley. ¿Cómo lo veo más? Hay varios temas aquí sobre la mesa y es que estamos teniendo muchas empresas un crecimiento vertiginoso. A nivel mundial estamos creciendo en población. Antes venimos creciendo en población y ya las ventas no es solo Colombia, sino América Latina y no solamente América Latina, sino las ventas es a nivel global, a nivel global. Nos lo está mostrando la tecnología, la globalización. Todavía no está muy regulado estas ventas a través de la web, estas ventas de cómo pagar con monedas, criptomonedas. Hay muchos temas allí y hay un tema también que empieza a crecer, el tema de ciberseguridad que también lo has tenido en los conversatorios. Entonces, entender ese crecimiento y cuidarse también al mismo tiempo, porque es que hay que ser conservadores en ese crecimiento y entender el negocio mío es mirar esas variables que acabas de mencionar. Pero yo como las miro, conociendo muy bien en el sector que estoy, en el negocio que estoy, en lo que me regula y haciendo, insisto, con el tema de un análisis prospectivo en cuanto a varios escenarios, no quedarme con un solo escenario
para tener las herramientas y decir, bueno, si llegase a pasar esto, hago esto, si llegase a pasar esto, puedo hacer esto, y si llegase a pasar aquello otro, puedo hacer esto. Carlos. Carlos Mauricio. Hey, bienvenido, tiempo sin Hola, verte. Carlos. Hola Saludos. Jimena, qué placer verte, qué rico, qué interesante tu charla. Y más que una pregunta, me encantó el enfoque que le diste. Y yo sí invitaría a la audiencia y que nos volvieran multiplicadores de que el tema de gestión de riesgos también aplica a la vida personal. Tú lo llevaste muy bien en los emprendimientos, ¿cierto? Leí el otro día una estadística que me pareció impresionante. En Estados Unidos dicen que el 40% de los americanos no pueden soportar una crisis de $400. Acabas de hablar algo muy importante. ¿Cierto? Imagínate, $400, estamos hablando, pesos colombianos, 2 millones menos, 4,5 millones de pesos. Sí, 1,5 millones. ¿Cierto? Y estamos hablando de Estados Unidos. El 40% de la gente no puede soportar si le pasa un traspiés que le cueste $400. Estamos muertos. Imagínense esa vulnerabilidad que podemos tener en nuestros países. Y eso que estás tú diciendo y aplicando para las pymes, pues lo tiene que hacer uno mismo. Uno tiene que ser muy racional en sus gastos, en sus inversiones y pensar qué cosas le pueden salir bien y qué cosas le pueden salir mal. Porque lo mismo, si logramos hacer esa educación financiera, no solo para las pymes, sino desde el colegio, que la gente tenga claro cómo hacer escenarios, que tenga claro cómo puede empezar a ver probabilidades dentro de su vida normal, pues va a tener un poquito, va a reducir precisamente esa incertidumbre, ¿cierto? Y va a tener un plan de continuidad en su vida diaria. Entonces era lo que quería operarte. Importantísimo lo que tú mencionas. Evitamos hasta un tema que está a nivel global como el suicidio. ¿Cuántos empresarios en pandemia no se suicidaron porque no soportaron estas pérdidas? ¿Cuánta gente por esa pérdida de $400 no soporta hasta su misma vida? Te Por quiero una dar un deuda. dato. Te quiero dar un dato. Y cómo cobran los que cobran, porque es que los que cobran tampoco son sensibles al ser humano. Entonces ahí evitamos, y ahí la invitación desde primero de primaria, no sé si ustedes se acuerdan de Tío Rico, que nos enseñen desde primaria Tío Rico, que nos enseñen Macpato, eso, de Rico Macpato, perdón, o ese Tío Rico, que nos enseñen a invertir desde pequeños, a ahorrar, se nos olvidó el ahorro. Te quiero dar un dato que me pasaron hoy muy temprano, amigos epidemiólogos de la Organización de Naciones Unidas. En los últimos año y medio se han suicidado en el mundo 42.000 personas. Mucho. 42.000 personas, o sea, es la causa. Una cifra que está ahí calladita, pues digamos que callada está medida, pero como estamos ocupados de otras cosas, entonces no está muy visible, pero que 42.000 personas se hayan suicidado en un año y medio, wow, eso es un pueblo. Súmale depresión, ansiedad, súmale esas cosas que son también muy calladas, y esto de parte es el tema financiero. O sea, no sé qué porcentaje tienes ahí en las estadísticas, sería hasta interesante saber qué porcentaje está el tema financiero, porque en parte está no poder soportar el nivel de endeudamiento, no poder soportar una crisis financiera del negocio, de no poder soportar, de no poderle pagar a los empleados, no poder pagar sus compromisos. Entonces, y eso es una ausencia de una gestión de riesgo y de entender que hay alternativas y que hay soluciones, pero es falta de educación financiera desde primaria, como lo dice Carlos. Y hay otro tema, es que estamos en la hiperconectividad. Entonces estamos en la hiperapariencia, en el hiperconsumismo. Entonces las organizaciones no entienden que financieramente hay que ser responsables socialmente con la sociedad. Y ahí es donde parte de uno, parte de ese gerente que está en la pyme, a veces las mamás, hasta la dueña del negocio de empanadas es más consciente que el mismo gerente que ha estudiado bastante. Es no, este ingreso, no me puedo endeudar más, no me puedo tal cosa, tengo que cuidar esta platica, tengo que cuidar esto por si, tengo que manejar estos imprevistos. Quizás la dueña de ese negocio de empanadas puede enseñarnos hasta más del tema financiero
que alguien que sabe bastante, porque cuidan los pesos. Yo estuve hace poco en un municipio aledaño a Medellín que se llama El Retiro, y fui a un sitio donde se hacen, para mí, las mejores empanadas de la región, a donde las señoras Toro. Y ellas antes tenían el puestito de empanadas en la puerta de su casa y ahora hay que timbrar para que ellos te abran y te traen las empanadas desde adentro de la casa y te las entregan en la mano con tapabocas y todo lo demás. O sea, ellas comprendieron El todo el negocio. tema de bioseguridad asociado a proteger su negocio y proteger. Pero yo le preguntaba a una de las señoras Toro, yo le decía, bueno, ¿y cómo les fue en la pandemia? Entonces me dijo, no paramos. Excelente. Y yo, muy bien, ¿y eso? Claro. ¿Y cómo hicieron? Y yo, pues a nosotros, primero que todo, todos nos conocían, mercado. O sea, mira, la lección de gestión de riesgos más simple, hermosa y básica que he recibido en los últimos 18 meses. Me dijo, primero, todos nos conocen. Segundo, teníamos nuestros ahorritos. Tercero, nos acomodamos a las nuevas realidades. Y cuarto, no nos asustamos. Qué bien. Siguieron adelante. Resiliencia. ¿Cierto? Mira, y es una señora que te digo, lo que tú dijiste ahorita fue porque me lo trajiste a la memoria. Y es una señora del puesto de empanadas. Entonces, sí, a Y veces ese vemos las señor, cosas muy macros, sí, muy nosotros lo pegados podemos explicar muy del gran técnico. corporativo. Eso, nosotros lo explicamos muy técnico, muy rimbombante, que el riesgo de liquidez, no, ese riesgo es el riesgo de su entrada y salida de dinero. Pues es como ellos hasta lo pueden explicar más fácil que uno porque uno lo tiene más técnico, pero algunos dueños de empresas que han sido exitosos eran desde hasta tercero de primaria, pero administraron muy bien sus finanzas por ese esquema que tú tienes, esa idiosincrasia y cultura también del ahorro. Esa cultura también existe, de cuidar los pesos. Y de seguir Cuidemos adelante. cuidemos los pesos porque los millones se cuidan solos, decía don Gustavo Toro, uno de los fundadores del éxito. ¿Alguien más quiere conversar? Levante la mano, ahí está Jimena, y siéntase en plena libertad. Mientras, John Flavio desde Ciudad de México. John Flavio, un placer. Prende tu ¿Me cámara que escucha? hace años que no te vemos. Hey, John Flavio, un Flavio, placer. ¿cómo estás? ¿Cómo están? Los saludo desde acá, desde Baja California, en frontera con Estados Unidos. ¿Cómo les ha ido? Bien, Muy gracias a Dios. bien. Qué bueno, Carlos, qué alegría escucharlo nuevamente. A Jimena no la recuerdo, no la conozco, no sé, pero bueno, aquí andamos. Yo ya estoy acá radicado ya cerca de hace 8 años. Estoy manejando todos unos temas de consultoría de seguridad externa para unas terminales de hidrocarburos y acá andamos apoyando muchas empresas de Colombia, muchos colegas que vienen acá y la verdad pues Colombia es un país encantadorcísimo. Yo adoro Colombia, amo mi tierra. Nací en el Carmen de Viboral, cerca del Retiro, lo mencionabas ahora, pero definitivamente México es un país que genera muchas más oportunidades en estos momentos que Colombia. Pero bueno, eso es un tema de cultura general. Yo quería manifestarles dos cosas. Yo llevo ya cerca de 22 años manejando el tema de la metodología de riesgo y miren, yo creería que en el riesgo un factor determinante, o bueno, mejor, dos factores determinantes. Les cuento que yo he estado con actuarios sacando modelos matemáticos, haciendo pólizas de seguro para instalaciones petrolíferas y todo eso. Y la verdad uno llega siempre a la conclusión de que dentro del riesgo siempre hay unos factores que hay que tener en cuenta. El primero es el apetito del riesgo. El apetito de riesgo. Segundo, a veces el riesgo es un tema muchísimo más subjetivo que objetivo, ¿sí?
Y también hay que mirar factores porque muchas veces se nos confunde una terminología. Dentro del riesgo no es lo mismo casualidad que causalidad. Son dos términos que hay que tener muy en cuenta. Entonces, yo creería que el apetito de riesgo ejerce mucho peso dentro de una valoración de amenazas, dentro de una valoración pues de peligros que uno esté haciendo. Sí. Y más allá del apetito de riesgo, es como esa manifestación conceptual y subjetiva que uno como, no digamos especialista, yo lo llamaría más bien como conocedor del tema, como un sabueso de que suceden las cosas o no han sucedido, creeríamos que a veces es muy importante tener en cuenta eso. Mire, yo recuerdo que en EPM, no sé si Carlos recuerda eso, EPM en el tiempo del Carlos Alberto Buitrago, del noveno frente de las FARC, EPM compraba muchísimas camionetas de esas Mazda B3 2500 para desplazar sus ingenieros a las hidroeléctricas y todo eso. Y todas las aseguradoras eran felices porque en principio EPM las aseguraba. Pero resulta que EPM llegó un momento en que dijeron, bueno, no vamos a asegurar más camionetas, vamos a hacer una mesa de dinero. Y esa mesa de dinero consistió en que dejaban a un lado el dinero más o menos calculado de las camionetas que se les robaba las FARO, se las destruía las FARO LLN. Y normalmente los porcentajes de eso, Carlos Eduardo, eran por ahí el 20% de lo que se les pagaba a las aseguradoras. Entonces, mire que hay que tener también unos mecanismos internos en las empresas como para uno decir, bueno, ¿por qué diablo le tengo que pagar a una aseguradora si yo mismo puedo asegurar mi patrimonio, yo mismo puedo hacer aquí dentro de la empresa una mesa de dinero y reponer mis activos en el momento que me los dañen? Jimena, el tema de los instrumentos de transferencia Sí. como tratamiento de riesgo financiero, podríamos, gracias John Flavio, me parece que ese es un buen tema para redondear y aprovechar la presencia de Jimena para hablar un poquitito del tema. Isabel también es actuaria y nos puede decir algo, pero yo creo que Isabel está ocupada en otra conferencia. John Flavio, muchas gracias. Un Don placer. Flavio, Y un gusto esta siempre conocerte. es tu casa. No Por te aquí conocía. andamos, si quiere Eduardo, si quiere apunta mi teléfono, los que quieran llamarme, el 52 55 47 17 7164. Ponlo en el chat, y Vale, ponnos tu correo electrónico, qué bueno, para seguirte invitando. Y vale. Jimena, John Flavio, sí, totalmente, y gracias por ese aporte, porque el apetito de riesgo es fundamental. Lo hemos dicho, no solo el apetito, sino la capacidad y la tolerancia de riesgo. Son tres. El apetito es lo que estoy dispuesto a aceptar, la tolerancia es la desviación y la capacidad es lo máximo permitido que yo puedo aceptar en mi empresa, ¿cierto? Máximo desde el punto de vista financiero. Entonces, esos tres indicadores hay que hacerlos, hay que hacer ese marco de apetito de riesgo. Y tener instrumentos financieros para transferir ese riesgo. Un tema es saber cuáles son mis riesgos asegurables, cuáles yo puedo transferir por medio de un seguro, que solo el 20% de los riesgos de una pyme se pueden transferir por ese instrumento, por fondeo de seguros, por ese fondeo, solo el 20%. El 80% restante no tienen transferencia, ejemplo, el reputacional. Yo no puedo transferir ese riesgo. Un tema de estafa, un y, tema de y, estos no se transfiere. y muchas veces por la vía del deducible, por la vía de que los deducibles son muy altos y los contenidos de las propiedades no alcanzan, pues, en temas de activos a tener el valor, pues, entonces, finalmente, el dueño se abstiene de comprar el seguro porque dice, si no me van a pagar, o muchas veces incauto lo compra y no lo alcanza a cubrir. Estos Así es. son
son los dos extremos. Puede ser un aprovisionamiento, puede ser unos planes de contingencia que lo permite la misma parte contable, mirar cómo provisionar, cómo tener esos dentro de los mismos rubros financieros, ese escenario como de fondeo, de autoseguro. No transfiero al seguro, pero entonces yo me hago un autoseguro para ciertos eventos. Hay cosas que son parcialmente asegurables, no todo es asegurable, como les acabo de mencionar, solo el 20%, el 80% restante no es asegurable, ese 80% hay que administrar el riesgo, y en ese 80% que hay que administrar el riesgo, hay algunos que parcialmente yo podría conseguir seguro. El seguro de crédito existe, ¿cierto? Pero un seguro ya, un tema de liquidez, no, porque pues si estás sin flujo de caja, yo cómo te aseguro esa parte. Pero sí te puedo asegurar un fraude interno, un fraude externo, que eso te afecta, te afecta tu flujo de caja. Eso lo puedo asegurar. Entonces, teniendo en cuenta todos estos instrumentos financieros, hay un listado enorme de formas de transferir este riesgo financiero. Hay otros que no. Hay otros que tengo que asumirlos y mirar en ese rubro cómo hago para gestionarlo y aplicarlo, cuánto debo dejar, cuánto es el porcentaje. Miren, un restaurante aquí en Medellín que es taquino, por un tema de redes sociales, por un tema de discriminación, su imagen se vio caída, se cerró, ya no existe el restaurante y fue por un tema discriminatorio. Jimena. Un tema discriminatorio. Y fue un riesgo operativo, fue un riesgo reputacional que al final del día terminó en tema financiero porque tuvieron que cerrar el restaurante. La sanción por discriminación son 2.000 millones de pesos. El apetito de riesgo de una pyme tendría para pagar una sanción por discriminación, no. Ya estarán analizando cuánto serán las sanciones máximas por ciertos temas para poder evitarlo. Eso se pudo haber evitado con una señalización de que nos reservábamos el derecho de admisión o recibimos personas con estas características, qué sé yo, pero no lo había. Y eso obligó a que el restaurante cerrara, un restaurante de almuerzos ejecutivos por un tema de discriminación. Entonces, miren, aquí todo está conectado. Es verdad. Bueno, miren, yo en atención a que Jimena, yo sé que es hincha de la Selección Colombia. Mucho, tengo camiseta y todo, me digo, para la carta. Tengo camiseta y todo. Y muchos de ustedes también. Vamos a hacer un negocio. Jimena, te voy a comprometer. A mí, aquí en Caliente, Jorge Loza en Perú dice que yo y David Andrade, que yo los tengo, y Hernán Avendaño también dice lo mismo. Ya se me volvió costumbre. Comprometernos al aire a que nos acompañen en otro momento. Jimena, el 25 de noviembre es un reto que nos hemos puesto en Zona Segura, cerrar el año, porque en diciembre hacer conversatorios es muy difícil. Pero el 25 de noviembre, que es el último jueves hábil de nosotros, queremos hacer un foro con perspectivas de riesgos para el 2022. Espectacular. Y queremos invitarte para que nos acompañes. Es un grupo, va a ser un grupo de personas que algunos están conectados en estos momentos, y queremos armar un grupo de 6, 8 profesionales que en unos espacios muy pequeños hagamos un gran foro de las perspectivas de riesgos para el 2022. Casi que vamos a tener la bola de cristal de cómo vimos el 2021 y cómo vemos el 2022. Queremos meternos en este reto de armar ese gran foro, 25 de noviembre. Entonces, si nos acepta la invitación, entonces quedamos comprometidos. Claro que sí. Y listo. Bueno, yo creo que ha sido una jornada bonita, muy puntual sobre lo que queríamos conversar hoy, que era riesgos financieros. Sociales, Jimena. Sí, ya podemos ir a agradecerles y que ganemos hoy con la Selección Colombia, ¿cierto, Carlos? Carlos Díaz, que está por acá. Dios permita que sí. Jimena, muchas gracias. De verdad que siempre es un placer y gracias por
por nutrirnos generosamente con tu conocimiento. Me quedó, y gracias por aceptar la invitación, me quedó muy sonando eso que hablabas de esa labor social y de esa responsabilidad social, buscando que la gente, que el común conozcan si ese 90% de empresas que son pymes, pequeñas, micro, lográramos permearlas y entender cuántas empresas salvaríamos y cuánto tejido social generaríamos. Y bueno, el tiempo no nos da en aras del tema, pero nada, darte las gracias. Porque ese tema que mencionaste al comienzo y que hablaba Carlos del 14 de noviembre, del tema del riesgo de formalización, qué rico de pronto que sea un tema para mirarlo en ese foro. Eso es tema de inspiración. 18 de noviembre, también ese es el jueves antes del gran foro, es el tema sobre formalización. Porque ese tema de formalización, claro que trae sus riesgos inherentes, pero estamos trabajando muy fuerte también en el tema de el altísimo porcentaje de informalidad que hay y cuáles son las causas que derivan de esa informalidad, y es un tema que venimos trabajando desde FENALCO también y otros gremios, buscando que sea fácil hacer la tarea, que la gente, es que la verdad que el tema de formalización muchas veces sobre el papel ayuda, pero limita muchísimo. O sea, hay una cantidad de trámites y de leyes innecesarias que asfixian a cualquier emprendedor en su primer arranque. Entonces, ese sería un tema muy, muy interesante. Lo que mencionaba Carlos con el tema de gestión del riesgo, fortalezco mi negocio en FENALCO Antioquia, ha sido muy exitoso en Medellín. Y a veces es desconocimiento, muchas veces es, yo no sabía que tenía beneficios, yo no sabía que si hacía esto iba a cuidar más a mi empleado y por ende voy a cuidar más mi empresa. ¿Cómo así? Total, y hay unos casos de éxito muy grandes de lo que mencionaba Carlos, de la ferretería del barrio, de la carnicería, porque además es que si se siniestra y desaparece uno de esos negocios en un barrio, no solamente la afectación de ese microempresario, sino de toda una comunidad. Toda una comunidad, así es, toda una vecindad, así es. Ese es el tema del ecosistema económico de los barrios, es que eso es lo que tenemos que proteger en América Latina. Lo que trabajamos en empresas de seguridad, enseñarle al vigilante que con su ingreso no gaste más de lo que ingresa. O sea, ¿cuánto labor bonita habría ahí en los vigilantes, en la seguridad física, en finanzas personales? ¿Cuántas cosas necesitaríamos? Total. Mira, yo quiero hacer un aporte ahí muy breve. Yo fui consultor de seguridad en la alcaldía de Medellín, qué bien. en la administración de Sergio Fajardo. Y le voy a contar una anécdota muy, muy bonita que yo aprendí ahí con la dinámica de los vigilantes. Y más que con los vigilantes, las esposas de los vigilantes. Qué bien. Yo me reunía con las esposas de los vigilantes en el salón allá de reuniones, en el salón de actos, en el segundo o tercer piso de la alcaldía de Medellín, el último sábado de cada mes en la mañana. Iban, sin mentirte, yo tenía alrededor en la alcaldía de Medellín por ahí 1.200 vigilantes. Cuando eso tenía la unión temporal Miro y Segurcol. Segurcol. Sí, bueno, ahí no, eso ya hace tiempo. Y yo me reunía, yo hablé con la secretaria de Servicio Administrativo y le dije, ¿qué hacer esto? Y me dijo, John Flavio, me parece espectacular esa idea. Y yo me reunía con las esposas de los vigilantes y las saludaba y todas muy, muy felices porque hacíamos las reuniones. Yo me volvía ahí como un orientador de ellas en favor de los vigilantes. Incluso muchas llegaban a decirme, don Flavio, usted no me puede ayudar para que mi esposo por favor no se lleve el televisor los domingos para el puesto de trabajo, que es que deja al niño sin ver televisión. A ese nivel llegaban. Wow. Pero ¿sabe algo que me parecía muy simpático? Yo les decía a todas ellas, les dije, señoras, miren, por favor, el vigilante se gana aquí 800.000 pesos. Ustedes no tienen por qué exigirle al vigilante que le regale un celular de 1.400.000 pesos. Porque ustedes mismas están afectando las finanzas de él. Y yo, un vigilante endeudado, para mí un vigilante endeudado es un factor de riesgo.
Muy bien. Mira qué bonito, Carlos, qué interesante. Yo creo que aquí la labor social es Mucho inmensa, placer. con finanzas, solamente enseñándoles finanzas. Y yo les decía a los El vigilantes, es resto. que nuestros abuelos nos decían muy claramente, uno se estira hasta donde le alcanza la cobija. Ustedes no se pueden gastar 1.000 pesos y se ganan 700 nada más. Así es. Y Entonces, ahí lo que estás hablando es de riesgos financieros, o sea, estás hablando de finanzas y al mismo tiempo de un riesgo financiero, que es no, el y un flujo de riesgo caja. para la organización también, Jimena, porque es que un vigilante, un agente de seguridad dentro de la organización endeudado es un factor de riesgo. Total. Muy Y endeudado vulnerable. para cualquier tipo de negocio. Te lo voy a decir, para cualquier tipo de negocio. La productividad baja, el riesgo es alto en cualquier tipo de negocio. Seguridad es mucho, por lo que mencionas, es cuidando a la gente, pero también imagínate un conductor, una empresa de transportes, que Sí. también se gaste más de lo que gana. Y ya para terminar, Jimena, mira, eso calaba mucho en las señoras, en las esposas, en las novias de los vigilantes. Y se sentía, uno sentía la actitud y el cambio de actitud, la calidad de servicio después de que hablaba con ellas. Sentía, incluso vigilantes se me acercan y me decían, jefe, estoy más tranquilo, ya mi señora no me está pidiendo ese celular tan costoso porque me tocaba como pagarlo con intereses a 24 meses y yo no, es que eso no se puede, eso no Qué lo bien, podemos permitir. Y qué así bien. funcionaba el tema. Muchas gracias, qué tan bueno, ¿no? Pues la verdad que excelente esta intervención y bueno, gracias a todos, espero verlos pronto y que sigamos haciendo labor social, evangelicemos, como dice Carlos, evangelicemos cada vez más y dejamos una huella muy grande en el tema del ahorro, a todos, la juventud, las nuevas generaciones que vienen. Entonces en los colegios se debería enseñar riesgos financieros, la verdad. Al Total, menos total. los conceptos básicos. Bueno, Exacto. voy a Muchas detener la gracias. grabación. Voy a detener la grabación y Gracias.